un ejemplo. Dice encontrar la derivada de f de x igual a 3x. Entonces, vamos a encontrar la derivada mediante, pues, lo que es la definición de derivada. Y lo que tenemos que hacer es el límite. Vamos a sustituir f de delta de x más x. Es como en la composición. Esto de aquí los vamos a sustituir en las x de nuestra función. Entonces nos quedaría 3 por delta de x más x menos f de x, que vale 3x, entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es multiplicar este 3 por el delta de x y por x. Entonces nos quedaría que la derivada de f de x sería igual al límite de 3 delta de x más 3x menos 3x entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y vamos a reducir términos semejantes. 3x menos 3x nos da 0. Y la derivada de f de x es igual al límite de 3 delta de x entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces, esto de aquí lo podemos simplificar. Delta de x entre delta de x, 1, y solo nos quedaría el 3. Y la derivada de f de x es igual al límite de 3 cuando delta de x tiende a 0. Y recuerden que el límite de la constante es igual a la constante. Entonces, la derivada de f de x sería igual a 3. Y este sería el resultado de derivar f de x, que es igual a 3x. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice encontrar la derivada de f de x igual a x al cuadrado. Entonces, tenemos que la derivada de f de x es igual al límite. Ahora vamos a sustituir esta parte de aquí en f de x, que es x al cuadrado, y nos quedaría delta de x más x, todo esto al cuadrado, menos f de x, que es x al cuadrado, y todo esto entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces, la derivada de f de x es igual al límite. Si elevamos este binomio al cuadrado, nos quedaría delta de x al cuadrado más 2x delta de x más x al cuadrado menos x al cuadrado, y todo esto entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Entonces vamos a reducir términos semejantes. Este con este, pues nos va a dar 0, y nos quedaría la derivada de f de x igual al límite de delta de x, todo esto al cuadrado, más 2x por delta de x entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Ahora, aquí tenemos delta de x y delta de x. Tenemos que hacer una factorización por término común. Entonces, la derivada de f de x es igual al límite. Aquí el término común es delta de x, entonces nos quedaría delta de x como término común. Ahora, ¿qué número multiplicado por delta de x me da delta de x al cuadrado? Sería delta de x. Ahora, ¿qué número multiplicado por delta de x me da 2x delta de x? Sería 2x. Y todo esto entre delta de x cuando delta de x tiende
a 0. Y la derivada de f de x sería igual al límite. Ahora, aquí podemos eliminar este delta de x y nos quedaría delta de x entre delta de x 1. Y ya solo nos quedaría el límite de delta de x más 2x cuando delta de x tiende a 0. Y ahora pues vamos a sustituir el delta de x con el valor de 0. Y nos quedaría que la derivada de f de x sería igual a 0 más 2x. Y la derivada sería igual a 2x. Y pues este sería el resultado de derivar la función f de x igual a x al cuadrado. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Ahora vamos a encontrar la derivada de f de x igual a 3x al cuadrado menos 4. Entonces nos quedaría la derivada de f de x igual al límite de 3 por delta de x más x, todo esto al cuadrado, menos 4. Esto de aquí es solo esta parte. Tengan mucho cuidado aquí. Luego sería menos f de x, que f de x es, vamos a ponerlo en paréntesis, 3x al cuadrado menos 4. Y todo esto entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y nos quedaría la derivada de f de x es igual al límite de 3. Elevamos primero este binomio al cuadrado y nos quedaría delta de x al cuadrado más 2x delta de x más x al cuadrado menos 4. Y aquí tengan cuidado con el signo. Este signo va a multiplicar ambos términos que están dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría menos por más. Nos quedaría menos 3x al cuadrado. Menos por menos nos va a dar más. Y nos quedaría más 4. Y todo esto entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y la derivada de f de x es igual al límite. Ahora, este 3 va a multiplicar a todos estos términos que están dentro de este paréntesis. Nos quedaría 3 por delta de x, todo esto al cuadrado, más 3 por 2, 6x, delta de x, más 3 por x al cuadrado nos daría 3x al cuadrado menos 4, menos 3x al cuadrado más 4. Entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y ahora vamos a reducir términos semejantes. Observen aquí, tenemos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, pues nos da 0, menos 4 más 4 igual nos da 0, y solo nos va a quedar esta parte. Entonces, la derivada de f de x es igual al límite de 3 por delta de x al cuadrado más 6x por delta de x entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y de igual manera aquí tenemos que factorizar el delta de x. Observen, es término común en ambos términos. Entonces la derivada de f de x es igual al límite. El término común pues es delta de x por 3 delta de x más 6x, todo esto entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Y la derivada de f de x es igual, aquí podemos reducir, se cancela como dice, y nos quedaría el límite de 3 delta de x más 6x
cuando delta de x tiende a 0. Y la derivada sería igual, vamos a sustituir, nos quedaría 3 por 0 más 6x, y la derivada sería igual, 3 por 0 nos da 0 más 6x, solo nos quedaría 6x. Y este sería el resultado de la derivada de f de x igual a 3x al cuadrado menos 4.